chicos también. Yo quisiera invitarles a que pongan sus cámaras para hacer una clase dinámica en la cual podamos todos conversar, si hay alguna duda, no sé, me levantan la mano, me pueden interrumpir. Por mi lado no hay ningún problema. Como les comenté al maestro Harold o a Jessica, el día de hoy yo a las 8 de la mañana tengo que tomar un examen de título. Entonces, por eso probablemente ¿no? esta sesión lo hagamos en dos días, si es que se me permite, ¿no? Claro, profesor, pero ya sabe, la próxima sesión sería el 19 de noviembre. 19, claro. Entiendo que 19 de noviembre. la próxima semana están todos los días de descanso. Sí, Es una sí, para semanita, nosotros acá, pero nada más para Cartagena. Nada más para buena Cartagena. semana. Qué bien, qué bien, qué bien, qué gusto, ¿ah? Qué bien, qué gusto. Cartagena, ciudad que todavía no conozco. Ya Oiga, voy a, permítame un momentico. Entonces, vea, el maestro Marcos les pide el favor, no sean maleducados, que activen sus cámaras. Él quiere ver el rostro, quiere que ustedes participen. No hay ningún problema, muchachos. Cualquier cosa pregunten, no hay ningún problema. Pregúntenle que no hay problema. Interrumpen, alzan la mano y él les contesta. Son las 7:11 minutos, maestro. Si le parece, yo le interrumpo a las 8 menos 5. ¿Le parece? O a las 8 menos 10. 8 menos 10 porque tengo Listo, que alistarme para salir con otra presentación listo, del perfecto. examen. Entonces tiene media hora. Entonces, pues, adelante. Entonces, si es así, maestro, mejor la sesión de preguntas la dejamos para el jueves dentro de 15 días, ¿le parece? Eh, Como gusten, porque vamos a tocar varios temas, entonces de repente si algo se queda en el interín, Listo, pero está bien, perfecto. Entonces, ya saben, jóvenes, Lina, Daniela, Daniel, Jesús Daniel, todos ustedes, preguntas con mucho gusto del profesor, pero ya saben, hasta las 7 menos 10. Bueno, profe, adelante, son todos suyos. muchas gracias. Voy a empezar a compartir una diapositiva. Ante todo, muy buenos días. Quiero presentarme. Mi nombre es Marcos Alberto Zuclope Mendoza. ¿Ok? Soy abogado de profesión, maestro en Derecho del Trabajo, ya con algunos años pues dictando clases, cátedra, un pequeño resumen de mi historial, ¿no? Yo he sido pues abogado de una entidad financiera conocida aquí en el Perú, es el Banco de Crédito del Perú. Después he sido gerente procesal del estudio Quirós Horna y Abogados, hoy en día asociado al estudio Elías Mantero, ¿no? Bueno, vamos a comenzar esta sesión en la cual estoy compartiendo esta diapositiva y el tema que vamos a tocar el día de hoy, que conversamos con el maestro Haroldo, es sobre la remuneración y sus clases. Entiendo que en Colombia se le conoce como salario, ¿verdad? Como salario. Acá lo conocemos como remuneración. Y es lo mismo, remuneración, salario, algunos le llaman jornal, mensual, etcétera, es la remuneración para nosotros. Y vamos a ver, pues, algunos conceptos que es la remuneración, las clases de remuneración, los conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. Hago una pequeña introducción. ¿Por qué separamos nosotros en estos conceptos de remuneración, de las clases de remuneración, algunos conceptos remunerativos y qué conceptos no tienen carácter remunerativo? Y hay otros que siendo remunerativos no son remuneración computable. ¿Y por qué? Porque acá en el Perú, para pagar algunos beneficios sociales, por ejemplo, una gratificación, ¿no? Por ejemplo, una compensación por tiempo de servicios, ¿no? Para calcular esos beneficios sociales se calculan en base solo a los conceptos remunerativos que el trabajador puede estar percibiendo de manera mensual. Es por eso que es importante para nosotros, ¿no? Saber qué conceptos tienen carácter remunerativo, qué conceptos no lo tienen y qué conceptos
siendo remunerativos, no son computables. En la legislación nacional, en la legislación peruana, no hay, no hay una clasificación de remuneración. Es decir, en ningún cuerpo legal vamos a encontrar clase de remuneración 1, 2, 3, 4, 5, 6. No la hay. Pero en nuestra experiencia, no hacemos una clasificación para, con fines académicos, poder brindar estos conocimientos a los alumnos y a ustedes también. Entonces, para ello, vamos a ver cuál es nuestro marco legal. En general, nuestra remuneración tiene un carácter, pues, ya constitucional. Lo tenemos en nuestra Constitución Política del Perú del año 1993. También lo tenemos en otra norma, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. También en el reglamento de esta norma, que llamamos la Ley de Fomento del Empleo. Seguro ustedes se preguntarán, ¿tantas normas tienen para un concepto de remuneración? Y acá pues hay una falencia en el Perú en el ámbito laboral. Nosotros no tenemos un código de trabajo, no tenemos una norma en donde podamos encontrar todo lo referente a materia laboral. Esa es una falencia, pero también puede ser una virtud. ¿Por qué? Porque esto, quien maneje estas normas o tenga una ubicación, ¿okay? De manera general, va a tener pues cierta ventaja con alguien que de repente solo espera encontrar las normas pues en un solo compendio, un solo código. Esa es una ventaja. Obviamente la desventaja, ¿cuál es? Es que pues nuestras normas laborales están o son muy diversas. Entonces, ahí está pues un obstáculo o una virtud, dependiendo cómo lo podamos ver. Es por eso que nuestro concepto de remuneración lo encontramos en la Constitución, lo encontramos en una norma legal y en un reglamento también. ¿Qué es remuneración? Para nosotros, ¿qué es remuneración? La remuneración para nosotros es el íntegro que percibe el trabajador, ya sea en dinero o en especie. Y acá hay un tema importante. El dinero todos los conocemos, acá en Perú se llama sol. Entonces, eso es lo usual que te puedan pagar, ¿no? En dinero, ¿ok? Yo recibo mi remuneración, mi salario en dinero, obviamente lo puedo disponer. Pero, ¿qué ocurre en casos en que una empresa, por problemas financieros, económicos, no tenga liquidez? ¿Cómo pagar esa remuneración al trabajador? Porque el trabajador puede haber laborado todo el mes y tiene derecho al pago de una remuneración. Pero ¿qué ocurre si esta empresa no tiene liquidez? La norma facilita el pago en especie. ¿Y qué es especie? Especie, ¿no? Es ese producto que produce la empresa o lo que comercializa. Vamos a ver, una empresa textil, ¿qué produce? Produce polos, camisas, pantalones, etc. Entonces, si no hay liquidez, esa empresa textil te podrá pagar en esa mercadería, no en esos productos. Y ahora viene otra pregunta. Y esos productos los vamos a valorizar ¿cómo? ¿Cómo valorizamos esos productos? Esos productos se van a valorizar a precio del mercado, ¿no? ¿Cuánto está ese pantalón, esa camisa? ¿No? ¿Cuál es el precio del mercado? Y comparado a eso, te van a pagar. Eso es en una empresa que produce algo. Pero puede haber estas empresas, los retail, que es estas, no sé, grandes cadenas, supermercados, etcétera. ¿Cómo te van a pagar? Obviamente con esos productos que están comercializando. A eso se denomina especie. Entonces, la remuneración es eso, ¿no? El íntegro que percibe el trabajador, ya sea en dinero o en especie. No importa la denominación que se le dé.
Pero acá hay algo importante también y que subrayo, siempre que sea de su libre disposición. ¿Y por qué siempre que sea de su libre disposición? Porque hay conceptos o hay montos que la empresa te da, pero que no es de libre disposición. Por eso, acá nosotros hacemos una comparación. Utilizamos dos palabritas para poder determinar qué conceptos tienen carácter remunerativo y qué conceptos no tienen carácter remunerativo. Hablamos del por y del para. Dos palabras, por y para. Por ejemplo, si el empleador te abona 200 soles, concepto, movilidad. Tú te preguntas, dices, ese concepto de movilidad, ¿me han abonado por mi trabajo efectivo, producto de mi esfuerzo, por eso me han abonado movilidad? ¿O me han abonado movilidad para que yo realice mi trabajo? Si soy un vendedor, si soy pues un procurador, obviamente ese concepto de movilidad me han abonado para realizar mi trabajo. Y si me han abonado para realizar mi trabajo, no tiene carácter remunerativo, porque no es de mi libre disposición. Ese concepto para, esa concepto movilidad para realizar mi trabajo, no tiene carácter remunerativo y es una condición de trabajo. Entonces, ya con eso vamos nosotros diferenciando qué conceptos tienen carácter remunerativo y qué conceptos no lo tienen. Otro ejemplo, si me dan un uniforme, ¿no? Un polo, una camisa, chaqueta, etcétera, si me dan un uniforme, ¿ese uniforme es por mi trabajo o para mi trabajo? La respuesta es obvia, para realizar mi trabajo. Eso tampoco tiene carácter remunerativo, es una condición de trabajo. Otro ejemplo, yo me quedé haciendo horas extras sobre tiempo y me abonan, digamos, 100 soles, ¿no? Conceptos extras. Esas horas extras que me han pagado es para realizar mi trabajo o por haber hecho mi trabajo. La respuesta es porque me quedé haciendo mi trabajo. Esas horas extras, sí tienen carácter remunerativo. Entonces, y aparte que tienen carácter remunerativo, es de tu libre disposición, porque con esos 100 soles, digamos, que me abonaron, yo puedo invitarlo pues al doctor Jarolo, a la doctora Lina, ¿no? A ir a tomarnos un café y no tengo por qué dar cuenta a mi empleador. En cambio, cuando me abonan movilidad, que es para realizar mi trabajo, yo al final tendría que darle pues una explicación, dar cuentas a mi empleador en qué gasté o qué movilidad utilicé. Entonces, doctores, ahí tenemos, ¿no?, el concepto de remuneración de una manera, considero yo, sencilla, clara, directa. Eso es importante para poder determinar luego, ¿no?, cómo calculamos o cuál es la incidencia de la remuneración en el pago de los demás beneficios sociales. Pero aún así, nos preguntamos por qué es relevante la remuneración. ¿Por qué es relevante la remuneración? ¿Por qué es relevante ese concepto remunerativo? ¿Por qué? Porque esos conceptos remunerativos es relevante porque ingresan para formar parte del pago de beneficios sociales que hace un momento les mencioné. Y tenemos dentro de esos beneficios sociales uno que nosotros llamamos CTS, que es una compensación por tiempo de servicios. Otro, las vacaciones. Otro, las indemnizaciones, las gratificaciones, etc. Pero no solamente queda ahí, también esos conceptos remunerativos nos van a servir para calcular cuánto debemos nosotros aportar
a la seguridad social o de repente a nuestro fondo de pensiones, etcétera. Por eso, señores, para nosotros es importante, ¿no?, determinar qué conceptos tienen carácter remunerativo y qué conceptos no. Obviamente, nosotros también pagamos un impuesto que se llama el impuesto a la quinta categoría, que es un impuesto a la renta que generamos en el año. Ahí sí nos interesa qué conceptos tienen carácter remunerativo y qué conceptos no lo tienen. Entendiendo que renta es todo lo que puede ingresar o puede tener un trabajador, una persona natural o jurídica. Entonces, ya con esta pequeña introducción, nos debemos preguntar cuáles son las clases de remuneración. ¿Qué conceptos, ¿no?, qué conceptos van a estar afectas a la remuneración como tal? Ya bien les he comentado que no hay una norma que nos indique cuáles son las clases de remuneración, que clasifique la remuneración. Pero vuelvo a indicar, ya en la experiencia, en los años y en la jurisprudencia, por cierto, ¿no?, vamos a encontrar estas remuneraciones que la hemos dividido por ahora en 6. Si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, encantado de poder responderlos antes de entrar a indicar las clases de remuneración. ¿Hay alguna ¿Alguna pregunta, pregunta? jóvenes? ¿Alguna duda? Yo lo que veo, Marcos, es que de acuerdo a lo que nosotros conocemos, y creo que de algunas cosas dije ayer con respecto a salario, más o menos son los mismos conceptos, pero con palabras diferentes. Ya. Por ejemplo, acá, bueno, eso no lo dije ayer, pero acá también manejamos el concepto de salario en especie, no solamente en dinero, sino en especie. Es una clasificación incluso que existe de puntita de la doctrina. Y pero sí tendría una pregunta. ¿Es posible en Perú que el pago del salario en especie o el pago de la remuneración en especie sea total en especie? No está prohibido, pero usualmente se estima pues que no debe pasar de un 60%, ¿no? ¿De cuánto? Repíteme. 60%. Ok. Porque acá en la legislación colombiana está prohibido que sea totalmente en especie. Está prohibido. Aquellos trabajadores, el, el pago en especie es hasta el 50%. Y los que Claro. devengan el salario mínimo, solamente el pago en especie puede ser hasta el 30%. Ah, no, sí, eso es interesante. Es decir, acá en Perú muy poco se usa ese pago en especie. Está legislado, muy poco se usa. Yo en el tiempo que vengo metido en el tema laboral, he visto pues 2 casos que han pasado pago en especie, y básicamente cuando la empresa estaba con problemas económicos bastante fuertes, ¿no? Sin créditos y temas así. ¿Por qué? Porque pagar en especie genera un doble trabajo al colaborador, al trabajador. Uno es ese trabajo que ha tenido para que le paguen esa remuneración, y un segundo trabajo va a ser ese esfuerzo o en venderlo o en empeñarlo, etcétera. Entonces, es un tema bastante delicado, muy delicado, por cierto. Se utiliza en situaciones bastante extremas, para llamarlo de esa manera. Si no hay otra pregunta, continuamos entonces. ¿Hay Sí, preguntas? Vamos a ver nosotros. sí hay una estudiante que está levantando la mano, maestro. Es Milagros Molina. Adelante, Milagros. Ah, milagro, llegó Milagro. Milagro la activa. Ya llegué. Milagro, buenos días. Buen día con todos, buen día, doctor. Buenos días. Doctor, un ejemplo de pago en especie podría ser, por ejemplo, aquellos en los que el Banco de Alimentos paga con alimentos la labor del trabajador. Ok, hablamos, gracias Milagro. Es, entiendo que se está refiriendo a los tickets de alimentos, ¿verdad? Ya, no. ¿Qué pasa con los tickets de Marcos, una alimentos? pregunta. ¿Qué es el Banco de Alimentos?
justo eso iba, ¿no? Ah, Para ok, tus amigos listo. Perfecto. colombianos, ok, tengo que explicarles algo. Acá en Perú hay una ley que se dice de tickets o vales de alimentos. Vales, no es banco, vales de alimentos. ¿Ya? Es un beneficio adicional, ¿ok?, que otorga el empleador, pero que no es una obligación otorgarlo. Es una facilidad que te pueden dar algunos empleadores. Por cierto, en el Perú no toda empresa otorga vales de alimentos y es un tratamiento especial. La norma textualmente dice que el ticket o el vale de alimentos no tiene carácter remunerativo y tiene límites, por cierto, ¿no? ¿Cuánto te pueden entregar por vales o tickets de alimento? Hasta el 20% de tu remuneración, ¿ya? Hasta el 20% de tu remuneración, pero con un tope que no supere las dos remuneraciones mínima vital. En el Perú, actualmente, nuestra remuneración mínima vital está en 930 soles, que más o menos, ayer sacaba el cálculo, comparándola con la remuneración mínima vital en Colombia, acá son como $276 también, 270 dólares, algo similar, ¿no? En el cambio, lo que conversábamos el día de ayer por la noche. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Digamos que un trabajador gana 1.000 soles. Su tope es 200 soles en tickets o vales de alimentos. Un trabajador que gane 10.000 soles, si nos basamos en lo que dice la norma, su ticket o vale de alimentos sería 2.000. Pero eso no se puede pagar porque hay un tope que es 1.860, que hablamos de dos remuneraciones mínimas vitales. ¿Okay? Ahí está el tope. Pero ojo, hay empresas que se exceden. Y pongo este ejemplo. Un trabajador gana 10.000 soles y le otorgan el 20%, 2.000 de ticket de alimento. Pero la norma expresa te dice que el tope es 1.860. ¿Qué ocurre con esos 40 soles adicionales? La norma expresamente te indica lo siguiente. Si el empleador se excede del tope máximo, ese excedente se convierte o pasa a ser remuneración y remuneración computable. En este ejemplo puntual, si el empleador le otorgó 2.000 soles y el trabajador por tickets o vales de alimentos solamente podría recibir hasta 1.860, esos 140 soles adicionales pasan a ser remuneración y el trabajador ya no ganaría 10.000, sino ganaría 10.140 soles. ¿Ok? Esa es una particularidad y el cuidado que debemos de tener cuando se otorga vales o tickets de alimento. Y ahora viene la pregunta, ¿para qué me sirve ese vale o ticket de alimento? ¿No? Te dan como una tarjeta de débito para que tú vayas y con eso a los supermercados y puedas comprar alimentos, que es una lista que te dan ahí, que puede ser alimento de primera necesidad, ¿no? Esos, como conocemos acá en Perú, los vales o tickets de alimentos. Espero que haya quedado claro. No sé si tienen alguna duda. Bien interesante y me parece que el concepto de eso de vales de alimentos es parecido al concepto que manejamos acá en Colombia del subsidio familiar. Del subsidio familiar, siendo que de pronto a lo mejor el subsidio familiar es más corto, económicamente es más corto porque se le da a cada hijo. Entonces, de pronto sumados, da un poquitico más. Pero el concepto, la naturaleza la veo parecida a lo que nosotros manejamos que fue el último tema que hablé de prestación social ayer, que es el concepto de subsidio familiar que viene como consecuencia de los parafiscales, que eso lo paga el empleador. No, bien, muy bueno. Gracias, Marco. Milagros, No, parece que ya. Milagros tiene otra pregunta. Sí, Sí, dime. gracias.
Son dos ahorita con respecto a lo que acaba de mencionar el doctor Ramírez. Bueno, la primera es respecto a que si estos bonos, estos vales de alimentos que menciona, entran en el cálculo de los beneficios sociales del trabajador. Y la segunda, si es que la que acaba de mencionar el doctor Ramírez, tiene que ver o involucra de alguna forma parecida con los bonos por escolaridad por cada hijo. Si no me equivoco, creo que Ok. en civil sucede eso. A ver. Vamos por partes. Gracias, Milagros, por la pregunta. El primero, sobre estos temas de los bonos, ¿no? O las asignaciones familiares que indica... perdón, no, la primera fue sobre si los vales ingresan al cálculo de beneficios sociales. No. Esos vales no ingresan al cálculo de los beneficios sociales porque recuerda que no tienen carácter remunerativo. ¿Okay? Y al no tener carácter remunerativo, no ingresan para el cálculo de los beneficios sociales. Eso está clarísimo y zanjado. La segunda pregunta es, estas prestaciones familiares que nos explicaba ayer el doctor Haroldo, es por hijos, ¿no? Si mal no no sé si entendí mal, pero yo entiendo que es por hijos que puedas tener. Cosa que no se da acá en Perú, porque ese pago, esa asignación por educación o por escolaridad, Milagros, solamente se da una vez al año y siempre que el hijo esté en edad escolar o en etapa escolar. Lo que podríamos asimilarlo es sobre todo a una asignación familiar, que sí se paga de manera mensual, pero no se paga por hijos, sino se paga por la calidad de ser padre, ¿no? Y es un solo pago mensual, desde que nace el hijo hasta los 18 años de edad, y si sigue una profesión hasta los 24, 6 años más, ¿no? Entonces, a eso nosotros lo podemos asemejar esa prestación familiar a nuestra asignación familiar. Como yo siempre digo acá en clases, en el Perú esa asignación familiar se paga por la calidad de ser padre, no por la cantidad de hijos. En otras palabras, no premiamos a los conejos. ¿Sí? A esos nos referimos. Gracias, doctor. Claro. Y una última, por favor. Encantado. Como mencionó, si es por la calidad de ser padre, entonces este bono suma a la remuneración, ¿sí? Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, el padre es deudor alimenticio? ¿Este descuento que le hace la empresa es sobre el monto total o solamente se le puede quitar, descontar ese monto que se le está agregando por el hecho de ser padre? Ok. Veamos, si hablamos de una retención de alimentos, ¿no? Vamos a ver, al padre y a la madre igual se le paga la misma asignación familiar. Pero recuerda, la asignación familiar sí tiene carácter remunerativo, entonces suma. Y acá es el 10% de la remuneración mínima vital. Estamos hablando de solamente 93 soles, que realmente no es mucho, es una nada. Pero vamos a ver si este padre es un deudor alimenticio. Imaginemos que gana 1.000 soles, más la asignación familiar sería 1.093. Y le han pedido pues que se le embarque, que se le retenga el 50% de sus ingresos. En ese caso, se le retiene todo, se le retiene de los 1.093 el 50%. ¿Ya? Es un tema que lo vamos a ver más adelante, también, en esta misma sesión, charla, ponencia que voy a dar. ¿Ok? Sí se le puede agarrar. Pero todo va a depender también del mandato del juez. ¿Qué es lo que dice el juez?
si te dice todos los ingresos, si solamente el carácter remunerativo, si solamente la remuneración básica, todo va a ser dependiendo de lo que ordene el juez. En este caso de retenciones, de embargo de alimentos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y basarnos en la literalidad de la resolución que nos indique el juez, el magistrado. ¿Ya? En la experiencia ha pasado que llega un embargo, ¿no?, de alimentos y el empleador embarga todo. Embarga bonos, embarga suma, títulos de gracia, todo. Y después, cuando el trabajador va y reclama, el juzgado agarra y ordena y dice, no, se le ha retenido de más. Y a quien sanciona es al empleador por haber hecho una mala práctica de ese embargo en forma de retención aplicado. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí, Milagros? Gracias, doctor. No, de nada. Marcos, hay Sí. dos personas más que están preguntando. Está un muchacho Claro. de acá, se llama Juan Camilo Parra. Adelante, Juan Camilo. Por favor, activa la cámara. Profe, bueno, mi pregunta sería si esta figura que le Hola, Juan reconoce... Camilo. ¿Cómo está, profe? Mi pregunta sería si la figura que le reconoce pues remuneración a los padres, ¿cómo aplicaría para los padres que son adoptivos? ¿También aplica o no aplica? Sí, muy bien, muy buena pregunta. Sí, la norma nos dice acá, ¿no?, que la asignación familiar, ¿ok?, es para los padres que tienen hijos o que se encargan de hijos. Es decir, no es necesariamente para el padre natural. Si un padre es adoptivo, adopta hijos, los registra como tal ante el empleador, también se le va a pagar la asignación familiar. ¿Ok? Entonces, eso va a ser siempre que tienes que informarle al empleador. Si tú eres un padre adoptivo, también vas a recibir esa asignación familiar. ¿Ok? Esa es la norma, es clarísima en este sentido. Y otra preguntita. No, vamos, dale. Ya que usted dice que se le informa al trabajador, al empleador, disculpa, ¿sería al principio del contrato o si, por ejemplo, una persona adopta un hijo, pues vendría siendo, pues le podría informar al trabajador a mitad de contrato, por poner un ejemplo? Por supuesto. Y es más, te voy a comentar algo que pasa usual. Mira, yo puedo, hoy día, digamos, empiezo a trabajar y no tengo hijos, ¿verdad? Y acá a 2 años, 3 años me caso, ¿verdad? Y tengo un hijo, en ese momento voy y le informo al empleador, y el empleador a partir de ese día me empieza a pagar la asignación familiar. Lo mismo pasa, ¿no?, si adopto. Por último, yo al empleador no tengo ni siquiera por qué decirle que estoy adoptando, ¿no? Por último, digo, si tú lo quieres mantener en reserva, pero le dices que tienes un hijo y que lo tiene que pagar. Pero mira, pasa lo siguiente, en muchos casos, porque a ser verdad tenemos pues trabajadores también un poquito a veces despistados que no informan su situación al empleador. Y pasa que entraron a trabajar y se olvidaron de informar sobre sus hijos. Y el empleador, como te hace llenar una ficha de ingreso, tu empleador no está preguntándote, Haroldo, ¿has tenido hijos este mes? No, no está atrás de ti. ¿Ok? Pasan los años, el hijo ya está grande, se acaba el contrato de trabajo y de repente el trabajador demanda. Y dice, porque se asesoró con alguno de los muchachos acá en clase y agarra y demanda, oiga, que me paguen asignación familiar, porque recuerda, recordando la intervención de Milagros, esa asignación familiar suma la remuneración y suma el cálculo de los beneficios sociales. ¿Qué quiere decir? Que ese monto chiquito en todos los años que has trabajado te ha generado, ¿no?, beneficios sociales, te ha generado un pago adicional. ¿Qué quiere decir? Que la liquidación que se ha venido pagando año tras año ha sido diminuta. Entonces, el trabajador demanda y los empleadores agarran y dicen, no señor, a mí acá nunca me informaron que tenía hijos. Entonces yo, ¿cómo voy a pagarle
sin saber que el señor tenía hijos. Es lo que normalmente dicen los empleadores. Pero el juez le dice, espere, señor, ustedes han tenido eventos de Navidad, de Día del Niño, Día del Padre, han agasajado, han tenido campeonatos, sí, claro. Y ahí ustedes no han tenido forma de saber que el señor tenía hijos. Sí, tal cosa. Basta una foto, cualquier medio probatorio, de repente está pues con una foto ahí en el Día del Padre. Señor, usted sí tenía conocimiento que el señor Marcos era padre de familia. Por lo tanto, usted debe de pagarle toda la asignación familiar y, ¿no?, todos los beneficios sociales que ustedes pagó de manera diminuta. Y esa demanda hay bastantes, por cierto. ¿Ya? Entonces, acá sí se protege mucho también al trabajador en estos tipos de casos, estimado. Muchas gracias. De nada. Marco, también está preguntando Sandra. Sandra, Sí. adelante. Buenos días, doctor Haroldo. Mi pregunta es la siguiente. Si en caso los padres laboran en un mismo centro de trabajo, ¿esta asignación se les da a ambos o solo a uno? Buena pregunta, Sandra. Se le da a ambos. ¿Ya? La asignación formal se le da a ambos. Y miren, lo que voy a comentar de repente suena hasta en broma, pero no es así. Miren, ¿ah? Ha pasado casos en donde en una empresa trabaja el papá, la esposa y la ex esposa, o distintos casos. Y a cada uno se le paga asignación familiar, claro, en caso tengan hijos, ¿ya? Entonces, la norma no separa, no dice solamente a un padre de familia se le paga, no, se le pagan a los padres de familia, por la calidad, es decir, al trabajador se le paga por la calidad de ser padre. Pero no me quedo ahí. Puede darse que el trabajador labore en 1, 2, 3, 4 empresas. En cada empresa se le tiene que pagar la asignación familiar. Imagínense lo siguiente. Un docente. Imagínense al doctor Haroldo que enseñe en 2 universidades. Y encima trabaja en, no sé, pues en un jurídico. Acá en Perú tendrían que pagar la asignación familiar en la Universidad 1, en la Universidad 2 y en el estudio jurídico. ¿Ya? Entonces, la asignación familiar se paga por la calidad de ser padre, ¿no? No interesa si trabajan juntos o no, y se paga también por cada trabajo en donde labore el trabajador. Ok, profe, gracias. De nada, encantado. Si tenemos alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, Marcos, bueno, son las 7:48, te quedan 2 minutos hasta las 7:50. No sé si quieres aprovecharlo o dejarlo hasta aquí la primera parte de la ponencia. Como para dejar un intercambio, ¿no? Para hacer un pequeño resumen. La remuneración es eso. La remuneración es el íntegro que puede percibir el trabajador, ya sea en dinero o en especie. Y esta remuneración la clasificamos en una remuneración básica, la mínima vital, la ordinaria, la computable, la vacacional, la indemnizable, ¿no? Estos son las clases de remuneración que vamos a trabajar y espero me acompañen en la siguiente sesión. Disculpen que esto sea corto, pero la próxima sesión, hasta con unos cuadritos, vamos a poder entender, ¿no?, la clasificación de la remuneración, lo que llamamos en Colombia como salario. Okay. ¿No? Si quieren saber cuáles son las clases de remuneración, los esperamos el próximo jueves 19 de noviembre, estimado Harold. Estimado Listo, ¿cómo no? Claro, Marco, con mucho gusto, muchas gracias.
Bueno, no queda otra, pues entonces Jessica y Lina si está por aquí, Lina de Ori si está por acá. Entonces, con pendientes desde el miércoles 18, miércoles anterior, para el enlace, para poder entonces conectarnos el 19 de noviembre a partir de las 7 de la mañana. Encantado, un gusto. Allí es la experiencia maravillosa, espectacular, muy chévere. Gracias, Milagro, por compartir con nosotros. Y hoy también activa, como siempre. Qué rico. Y Milagros, Sandra y demás compañeros del Perú, esperamos que el 19 también nos acompañe. ¿Ok? Claro que sí, doctor. Gracias por la invitación. La Pues, muy buena. listo. Cuente con Bueno, eso, Doc, no se preocupe. Gracias. bueno, bien. Marco, te felicito, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. El próximo jueves sí, nos vamos de largo y acabamos todo el tema de la Venga, remuneración. vamos a tomar una fotico aquí, Que nos siempre una vamos. fotico para dar la evidencia. Bueno, pues, entonces nos vemos. Claro que sí. Yaito, gracias. Nos vemos, muchas Un gracias. fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Luego, muchas gracias.